Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. En el video número 26, en el ejercicio de comprobación de conocimientos, utilizamos un control llamado Listbox o caja de lista. En esta ocasión vamos a profundizar un poco más en el mismo. Es uno de los últimos que nos falta por ver entre los 10 controles básicos que hemos estado estudiando para comprender el lenguaje de programación Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint. Bueno, aquí tenemos un Listbox y vamos a explicar cuáles son sus propiedades principales. Obviamente comparte las mismas comunes con otros controles como es el backcolor, el border style, etc. Propiedades más específicas son, bueno, esta que establece la cantidad de columnas que va a tener el cuadro de lista. El valor 1 es el más adecuado. También column hits nos dice si va a haber un encabezamiento para cada una de esas columnas. Y bueno, la opción por defecto es true. También column width nos determina el ancho que tendrá cada columna. Y enable, bueno, la conocemos ya, es si el control estará disponible o no. Igualmente tenemos acá como controles significativos este botón que nos dice integral height, si la altura del control aumenta según su contenido. El list style nos permite utilizar en este caso botones de opción para identificar cada uno de las líneas de contenido que aparecerán en el control. Y así, bueno, hay diferentes propiedades que no se usan con mucha frecuencia, otras que sí, como es el caso de Locket, que establece si el control va a estar cerrado o abierto. Inicialmente debe estar abierto en false para poder editarlo, pero una vez que terminamos debemos ponerlo en true para evitar que se pueda alterar su contenido. Text, que se refiere al texto, o sea, el mensaje que va a aparecer ahí, la alineación del texto, text align, etcétera. Bueno, aquí lo interesante es cómo funciona el control. Es decir, vamos a hacer un ejercicio empleando caja de lista en combinación con caja de texto, o sea, listbox en combinación con textbooks. Y bueno, el ejercicio más común, la utilidad, digamos, más efectiva y más utilizable que puede tener es la creación de base de datos. Una base de datos que nos permita guardar toda la información que resulte relevante para nosotros y poder tenerla en un objeto virtual donde podamos editarla y donde podamos disponer de ella a los efectos de transferirla luego a un documento, digamos, un documento textual como puede ser Word, en caso de que deseemos imprimir esa información. Entonces vamos a ver, aquí tenemos el ejercicio de la base de datos. Ella ha sido creada con un listbook, en este caso el listbook 1. Tiene aquí el textbook 4, una caja de texto, y tiene varios command buttons, o sea, botones de comando que determinan instrucciones para la ejecución de los códigos que se van a escribir a los efectos de este proyecto, para poder introducir datos
En nuestra base de datos lo primero que utilizamos es una caja de entrada. Hacemos clic aquí y se activa la caja de entrada para incorporar datos a la base. Digamos que pongamos un nombre, por ejemplo, Carlos. Ya sabemos que podemos presionar la tecla Enter o hacer clic en el botón Aceptar. De cualquiera de las dos formas, pues esa información que hemos escrito va a aparecer aquí en el listbox. O sea, tenemos en el listbox ese primer dato que hemos incorporado. Si queremos incorporar otro dato, bueno, pues escribimos el segundo. Digamos, otro nombre, y ya vemos que aparece inmediatamente debajo, y como los botones de opción van indicando cada una de las líneas que se van incorporando. Otro nombre, o sea, otra información, y así, bueno, vamos incorporando informaciones a la caja, al listbox, o sea, a la caja de lista, en la medida que las escribamos en la caja de entrada. Una vez que esta información esté aquí, la podemos transferir al archivo, que es donde se guardarán definitivamente. Este es un espacio de entrada. Aquí solamente vienen los datos para ser incorporados al archivo definitivo. Entonces podemos seleccionar los datos que querramos incorporar, incluso en el orden que deseemos. Haciendo clic en él, o sea, digamos en este dato, bueno, ya nos va a aparecer inmediatamente en el archivo. Otro dato que querramos incorporar, escribimos, o sea, hacemos clic y nos aparece, y podemos incorporar, digamos, el último y también nos aparece. Nótese cómo los datos aquí van a aparecer en línea, o sea, van a aparecer en una línea uno a continuación del otro. Eso no es ningún problema, porque en esta caja de texto eso se puede editar perfectamente. O sea, si yo quiero, puedo separar haciendo presionando la tecla Enter. Yo puedo, pues, separar los datos, ponerlos en la forma que desee, como también puedo, si quiero, mantenerlos en una línea pero separado por espacio, igualmente lo puedo hacer. O sea, yo puedo aquí editar, puedo hacer la edición de los datos, puedo incorporarle si quiero una coma, o sea, un elemento ortográfico, y bueno, aquí voy a disponer toda la información que vaya incorporando a través de la caja de entradas. Ahora, esta información que está acá es la que yo voy a guardar en la base de datos, y puede ser ilimitada, o sea, puede tener cualquier cantidad de contenido, porque ella dispone de una scroll bar, o sea, una barra de desplazamiento vertical que me permite recorrer toda su longitud, independientemente de cuán larga sea esta. Ahora, ¿qué hago yo con esta información? Bueno, se supone que la quiero en un momento determinado, que necesite elaborar un documento, imprimir un documento con datos que están acá. Yo puedo seleccionar cualquier dato que esté en el archivo, simplemente hago doble clic en él, ya lo selecciono, lo copio con control más C, copio ese dato, vengo después, presiono el botón Windows del teclado para que me aparezca el menú de inicio. Digamos que lo voy a pegar en un bloc de notas, aquí lo tengo, selecciono, en este caso bloc de notas, y cuando me aparezca el bloc de notas, bueno, pues ese dato que copié lo pego con control V, y aquí lo tengo. Y así, bueno, ya tengo acá un documento que luego lo puedo guardar, y me permite disponer de esa información a los efectos de su impresión o cualquier otro uso que posteriormente le quiera dar. Bueno, así es como funciona esta base de datos. Ahora, hay otros elementos que es importante conocer. Digamos, una vez que yo utilice la caja de lista, o sea, el listbox, y haya incorporado, haya pasado a la caja de texto la información que había aquí, bueno, pues ya no necesito que esos datos aparezcan en ella, y puedo simplemente borrarla con clic en este botón de comando. Así se borra. Igualmente, yo puedo borrar cualquier dato que esté en la caja de texto, o sea, en el archivo. Si yo lo selecciono un dato, le doy suprimir y ya se borra. O sea, con suprimir, la tecla suprimir del teclado. Pero si, bueno, supongamos que es una base de datos muy grande, tiene mucha información, para evitarme tener que ir suprimiendo manualmente, aquí tengo un botón que me permite borrar todo. ¿Qué pasa con ese botón? Ese botón lo que me abre es una caja de entrada, un list box, un input box, perdón. Y este input box me da la opción de borrar o no borrar, o sea, me permite seleccionar la alternativa. Eso está diseñado para evitar que por accidente yo pueda hacer clic aquí y pierda la información. Entonces hay un paso
que me permite verificar si quiero o no borrar la información. Aquí dice que escriba no para conservar y haga solamente clic en aceptar para borrar. Digamos que yo no quiero borrar, entonces lo que hago es escribo no. Y cuando escribo no, aunque dé en aceptar, la información, como ven, no se borra, se conserva. Pero suponiendo que realmente quiera borrar, bueno, basta con que haga clic en aceptar o presione la tecla Enter del teclado. Aquí en este caso, bueno, pues se borra todo lo que hay en el archivo. Bueno, así es como se hace este procedimiento. Ahora, hay un paso fundamental, y es que, digamos, yo tengo una base de datos y aquí tengo información. Esta información puede ser muy sensible, puede que yo no quiera que alguien pueda en un momento determinado leer esa información, ver lo que yo tengo almacenado aquí. Entonces hay un recurso que es que yo este archivo lo puedo ocultar a la vista. Lo oculto aquí. Aquí hay un botón que dice introducir contraseña. Yo hago clic en ese botón y como vemos se borra, se oculta la caja de texto. El archivo desaparece a la vista. No es posible ver lo que hay en él. Ahora, para poder activarlo, para poder traerlo a la vista, yo tengo que hacer doble clic aquí donde dice introducir contraseña. Hago doble clic y lo que me aparece es un input box, una caja de entrada, que me dice, ¿quieres abrir la base de datos? Y tengo que introducir una contraseña. Tengo que escribir la contraseña correcta. Si yo pongo cualquier otra contraseña, evidentemente no se va a abrir. Tiene que ser la contraseña que permite, que está establecida en el programa para abrir esa base de datos. Digamos, yo aquí puse como contraseña el mismo nombre, mi base de datos. Cosa que no se debe hacer, obviamente, pero bueno, es para demostrar el ejercicio. Y ya una vez que tengo escrita la contraseña, doy en aceptar y aquí aparece el archivo, aparece todo el contenido que tengo en mi base de datos. Como hemos apreciado, en este caso el input box juega tres funciones. Una es que me permite la entrada de datos al list box o a la caja de lista. Con ella puedo introducir, con esta caja de lista, esta caja de entrada, perdón, puedo introducir información a la caja de lista. Esa es la primera opción que juega. La segunda función es que me permite decidir una acción. Si borro o no borro, si acepto o no acepto la acción de borrar. Esta es otra función que le hemos dado aquí a la caja de entrada. Y la última, bueno, es la de escribir una contraseña para poder abrir el archivo que contiene la información de mi base de datos. De manera que hemos utilizado la caja de entrada en tres funciones muy valiosas. Es un uso que le hemos dado en colaboración con la caja de lista, o sea, con el Xbox y con el testboot que hemos empleado para habilitar la base de datos en este caso. O sea, tenemos esos tres tipos de controles, además de los botones de comando, y con eso hemos creado una base de datos que puede ser útil para diferentes efectos. Por ejemplo, si le incorporamos a un juego determinado, puede servir, digamos, para crear una información de un torneo, con la cantidad de participantes, los puntos que van obteniendo, etcétera. Eso es valioso y sin lugar a duda resuelve un problema fundamental. Otro elemento que tiene la base de datos, bueno, son las instrucciones. Hago clic aquí y aquí aparece la instrucción de cómo funciona. Obviamente si se trabase la presentación, eso puede ocurrir. Tenemos acá este objeto de Visual Basic que establece un hipervínculo a la misma diapositiva, o sea, refresca la diapositiva para permitir que no se trabe. Entonces, bueno, aquí tenemos las instrucciones que indica cómo funciona la base de datos, cómo utilizarla. Ahora, aquí hay una información importante. Dice que para que los cambios en la base de datos se guarden al cerrar la presentación, tienes que abrir y cerrar las instrucciones con clic en el botón con ese nombre. Si olvidas ese paso, lo que hayas incorporado no se guardará. Quiere decir, nosotros podemos incorporar información al archivo. Y una vez terminado el procedimiento, bueno, pretendemos salir de la base de datos, digamos, con el menú contextual, que se abre con clic derecho del mouse. Aquí tenemos fin de la presentación y podemos salir del archivo. Pero antes que eso, es indispensable que ejecutemos una acción que el PowerPoint reconozca como acción que hay que guardar. Hay que decir que las acciones que se realizan en los controles de Visual Basic para aplicaciones, PowerPoint no las reconoce como acciones a guardar. Digamos, el texto que yo escribo aquí en una caja de lista o en una caja de texto, ese texto que yo escriba, PowerPoint no lo reconoce como cambios a guardar. Y por lo tanto, si yo hago clic en fin de la presentación, todo lo que yo haya guardado se va a perder, no se va a guardar.
Sin embargo, si yo abro las instrucciones, si yo hago esto y abro las instrucciones del juego, esta operación sí la reconoce PowerPoint como una modificación, como una variación, una alteración del estado inicial de la presentación, y por lo tanto sí me va a dar la opción de que guarde esos cambios. De manera que cuando yo introduzca, digamos, un dato, por ejemplo, datos aquí, y lo envíe al archivo, que es lo que acabo de hacer, puedo abrir las instrucciones, volverlas a cerrar, y entonces cuando active con el menú contextual el final de la presentación, me va a salir este mensaje: desea guardar los cambios realizados. Le doy sí y listo. Se supone que los cambios fueron guardados. Y entonces aquí aparece el dato que guardamos en la operación anterior ha sido conservado. Ese es el procedimiento para evitar precisamente que esa información recién incorporada, bueno, se pueda perder. Bueno, lo que nos queda por ver ahora es cómo se han escrito los códigos para realizar este proyecto. Bien, aquí estamos en la interfase de código. Vamos a ver cómo se han escrito las instrucciones para realizar la base de datos. Primero tenemos el botón de comando número 1, que lo que hace es borrar la caja de lista, listbox 1 clear. Después el botón de comando 2, que nos declara visible false el textbook 4, que es donde está el archivo. Es decir, aquí con clic yo logro que ese control desaparezca de la vista. Y con doble clic, ese mismo botón de comando nos permite que la caja de texto 4 se haga visible. Pero eso es solo cuando escriba correctamente la contraseña. Para eso tengo que habilitar una caja de entrada, un input box, que me dice quiere abrir la base de datos, introducir la contraseña. Y bueno, por supuesto, está aquí escrita la contraseña correcta. Tengo que reproducir exactamente ese texto para que se haga visible el textbook 4, o sea, se haga visible el archivo. Bueno, ahora alguien pudiera pensar que para qué pongo contraseña si en definitiva cualquier persona que entre aquí a la interfase de códigos puede ver escrito acá cuál es la contraseña y en definitiva entrar a la base de datos. Pero eso se puede evitar, y para eso hay un procedimiento que es también encriptar, o sea, poner una contraseña al acceso a la interfase de códigos. Eso se resuelve acá con esta pestaña herramientas. Si yo hago clic en herramientas, vengo después donde dice propiedades de Visual Basic para aplicaciones, o sea, propiedades del proyecto de Visual Basic para aplicaciones. Hago clic y aquí donde dice protección, veremos protección, hago clic en protección y me da la opción de bloquear el proyecto para su visualización. Selecciono esa opción, aquí escribo la contraseña que deseo, confirmo la contraseña y después le doy a aceptar. No lo voy a hacer porque, bueno, me bloquearía la explicación que estamos dando. Pero bueno, ese es el procedimiento. Y de esa manera logramos que cuando alguien pretenda pasar a la interfase a esta interfase de códigos, bueno, le va a salir una ventanita pidiéndole la contraseña. Si no la sabe, obviamente no podrá entrar acá y el acceso a la base de datos seguirá estando asegurado. Bueno, seguimos con la explicación. Aquí tenemos el botón de comando número 3, que es el que me permite borrar toda la base de datos. Y con este botón de comando yo puedo escribir, abro una caja de entrada, un input box que me permite escribir no para conservar los datos, o hacer clic en aceptar para borrarlo todo. Tenemos el botón de comando 4 que aparece aquí. Este botón de comando lo que hace es que me hace visible o me oculta las instrucciones del juego. Es decir, esto me permite que el textbook 5, que es donde están las instrucciones, aparezca o desaparezca. Y por último tenemos el label 1, que es el que me activa el input box o la caja de entradas, en la que voy a escribir los datos que luego se van a reflejar en la lista, en la caja de lista. Es decir, se van con listbox 1 add item str datos, es decir, los datos que aparecen, la información que aparece en el input box se va a adicionar a la caja de lista. De esa manera funciona. Como vemos, también hay la instrucción para que cuando yo haga clic en esa caja de lista, esa información que yo estoy seleccionando se muestre en el textbook 4. O sea, el textbook 4 selecciona el texto de la caja de lista 1 en la medida en que yo vaya haciendo clic en los datos que están contenidos en ella. Bueno, de esa forma están elaborados los códigos. Y bueno, como veremos, el resultado es un objeto muy interesante, que puede ser valioso a diferentes fines.